Jamás fue la península ibérica más rica, culta e importante en el concierto de las naciones que entre los siglos IX y XIII, y ello por obra del emirato, del califato y de los reinos de taifas y sus sucesores. Quienes han tenido la paciencia de contarlos, dicen que son 86 los castillos que se levantan en la provincia de Alicante. Arrogantes unos, desmochados otros, apenas unas piedras algunos. Los hay tan antiguos que nunca falta el estudioso que, al no poder datar alguno con precisión, se cura en salud, advirtiendo que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Quienes viven al pie de los castillos, de sus ruinas a menudo, se andan aún con menos remilgos y los fechan en tiempo de los moros. Que los moros, y los cristianos por supuesto, son los protagonistas de la fiesta con más arraigo en estas tierras, en las que se reproducen cada año incruentas batallas que tienen lugar frente a castillos de madera, entre ensordecedores arcabuzazos de inocente pólvora y blandir de cimitarras. En el viaje que vamos a emprender sobre cerros y collados, molas y riscos, nos acompañarán durante largo trecho los moros, de cuya estancia en nuestras tierras daremos cumplida cuenta, pues fue la suya una estancia que duró 7 siglos. Advierte el erudito que no debemos esperar hallar en estos castillos conceptos palaciegos ni salas de armas suntuosas, y nos aconseja que los veamos desde el punto de vista del equilibrio y la armonía espacial, para así percibir su unidad perfecta e indivisible con la naturaleza, que los hace indiferenciables de la roca o del paisaje, constituyendo un todo homogéneo y armónico y envidiable por la arquitectura más actual. Comenzamos la andadura en Orihuela, que ostenta justamente el título de ciudad histórico-artística. Bajo sus puentes discurren generalmente tranquilas, agresivas las menos, las aguas del Segura, conocido en otros tiempos como Río de Tudmir o Río Blanco. De su castillo, hoy en ruinas, se dijo que era de los mejores y más bien labrados de España, y uno de los más hermosos y fuertes del mundo. Poco queda hoy de tan esplendoroso pasado que se remonta a los primeros tiempos de la penetración árabe en la península ibérica.
Más que por la fuerza de las armas, la Hispania visigoda fue dominada por los musulmanes mediante capitulaciones. Estas permitieron que los antiguos ocupantes de las tierras siguieran conservando sus derechos a cambio de pagar ciertas contribuciones. El más conocido de estos pactos lo firmaron en el año 713 el árabe Abd al-Aziz y Teodomiro, responsable visigodo del territorio comprendido entre Lorca y Alicante, conocido desde entonces como Tudmir, cuya capital sería Orihuela. Cuenta la leyenda que tras la feroz lucha mantenida entre las tropas de Teodomiro y las de Abd al-Aziz, aquel se refugió en el castillo con sus diezmadas fuerzas y, disfrazando de guerreros a las mujeres, hizo creer a los musulmanes que disponía de tropas de refresco, lo que obligó a Abd al-Aziz al favorable pacto por el que ni a Teodomiro ni a ninguno de los suyos se les despojaría de nada, no se les reduciría a la esclavitud, se respetarían sus vidas, no se quemarían sus iglesias ni se les prohibiría el culto de su religión y se les cedería el gobierno de 7 ciudades, entre ellas Orihuela, Elche y Alicante. La bonancible ensenada de Alicante y la majestuosidad de la peña del monte Benacantil, que garantizaba la protección desde el castillo emplazado en su cima, fueron el paisaje ideal para acoger a los primeros pobladores musulmanes de Alicante. Al abrigo del pequeño acantilado que formaban las faldas del monte y el mar, se iría instalando lentamente una pequeña población de marineros dedicados a la pesca y, sobre todo, a la piratería y al comercio de esclavos blancos, muy apreciados en el norte de África. A finales del siglo IX, el castillo de Alicante era la cabeza administrativa de un amplio territorio de cuya gobernación se encargó la familia de los Banu Said. El primer gobernador, Al-Said al-Aslami, podría ser el personaje que representa el papel de rey en la leyenda del príncipe Alí y la princesa Cántara, que no nos resistimos a contar. 2 príncipes pretendían a la hermosa Cántara. No sabiendo a quién de los dos entregar la mano de su hija, el rey les propuso sendas pruebas. A uno, la búsqueda de las más exquisitas y delicadas especias de los confines de la India. Al otro, llamado Alí, la traída de aguas del río Verde o de Castalla a la ciudad por medio de un gran acueducto. En el corazón de la princesa solo tenía cabida el amor de Alí, pero este no pudo cumplir la prueba y sí el otro pretendiente que trajo en su barco especias no solo de la India, sino hasta de Ceilán y de mucho más allá del mar de Java. Antes de renunciar al amor de Alí y casarse con el otro pretendiente, la princesa prefirió morir arrojándose al mar. Al conocer la terrible suerte de su amada, Alí también se suicidó. Los nombres de Alí y de Cántara darían, según la leyenda, el actual de la ciudad. Con la conquista cristiana de la ciudad por Alfonso X, se consolidó y amplió la fortificación, aunque fue Jaime II quien impulsó de forma más clara la remodelación de la antigua alcazaba musulmana.
En tiempos de Carlos I y sobre todo en los de Felipe II, empezó a dotarse al castillo de un moderno amurallamiento acorde con las nuevas soluciones defensivas nacidas en las guerras de Italia al compás de los avances de la artillería. Próximas a los caminos y comunicadas por medio de señales visuales, fueron apareciendo una serie de fortificaciones alrededor del castillo de Alicante, como en Busot, cuyo nombre no puede negar su origen islámico. Probablemente su cercanía a Alicante haya mermado el protagonismo de este castillo. El castillo de Gijona forma parte de la serie de atalayas que señalaron la línea divisoria de la frontera Busot-Biar del Tratado de Almidra, por el que Jaime I y el infante Alfonso de Castilla fijaron la división de las tierras que habían de ser del Reino de Aragón y del de Castilla. Pertenece al pueblo por documento extendido por Felipe V en 1706 como recompensa a la ciudad por su participación en la causa borbónica. En el castillo de Castalla ya casi nada queda de la primitiva fortaleza musulmana. Señor de todos los valles de alrededor, de él dependían otros castillos, torres y alquerías. Fue, desde los primeros tiempos de la conquista, un importante punto estratégico. Conquistado a los árabes por Jaime I, tomó partido en favor de Felipe V durante la Guerra de Sucesión. La inestabilidad política provocada por la caída del Califato de Córdoba el año 1008 fue aprovechada por un grupo de altos funcionarios de la corte cordobesa que marcharon al levante español y se pusieron al frente del gobierno de importantes ciudades, como ocurrió con Muyahid en Denia, que no tardó en declararse independiente, instituyendo a la taifa de su nombre, quedando bajo su dominio las tierras desde Játiva hasta Orihuela. Una vez bien afianzado en Denia, Muyahid emprende la conquista de las Islas Baleares, que acabará convirtiendo en un importante centro marítimo, dedicándose desde sus bases de Denia y las islas a un fructífero negocio de piratería que es su principal fuente de ingresos. Los impuestos recaudados en los castillos a cargo de los representantes del gobierno permitieron una boyante política económica, el mantenimiento de un ejército de mercenarios cristianos y el engrandecimiento y embellecimiento de las ciudades. Del esplendoroso pasado de la ciudad de Denia nos han quedado las palabras del geógrafo árabe Al-Idrisi, que la describió como una ciudad populosa, de pujante actividad comercial marítima
y defendida por un castillo inexpugnable, castillo que quedó en estado ruinoso durante la invasión francesa y que fue reconstruido con posterioridad. Dicen que a su puerto arribó el barco que trajo a Miguel de Cervantes del cautiverio argelino. Dentro del montañoso y abrupto territorio del norte de la provincia, de difícil control, con pequeños valles bien protegidos y abundantes pasadizos naturales, surgieron numerosos castillos que tuvieron su protagonismo, unos en el período de esplendor, como el de la ciudad de Denia, otros en etapas posteriores, con los almorávides y los almohades, o en los últimos tiempos del dominio musulmán, regentados por pequeños señores territoriales, como es el caso de Al-Azraq. Este personaje, adalid de la oposición de los naturales de estas tierras, que se sublevaron en numerosas ocasiones ante el invasor que pretendía despojarlos de su medio de vida tradicional, llegó a controlar numerosos castillos de la zona de la montaña, desde Pego hasta Alcoy. Puede decirse que la conquista cristiana comienza con la última de esas sublevaciones en la que perdió la vida el caudillo musulmán sitiando la ciudad de Alcoy. Esta batalla pudo muy bien ser el origen de las que cada año se conmemoran en las fiestas de moros y cristianos. Muchos enriscados castillos fueron testigos de las rebeliones de Al-Azraq y de las conquistas de Jaime I, el de Gallinera, destruido posteriormente por 2 terremotos, el de Lorcha, de Penáguila, de Alcalá y tantísimos otros que el tiempo y el abandono se han encargado de desmochar. A ambos lados del Vinalopó levantan hoy sus moles algunos de los castillos en mejor estado de conservación. Son las tierras de don Juan Manuel, el autor del inmortal libro de los exemplos del conde Lucanor et de Petronio, uno de los primeros libros de la literatura occidental de cuentos. Fue don Juan Manuel un complejo personaje, muy representativo de la nobleza medieval, que alternaba la más delicada literatura con toda clase de intrigas políticas y su afición a la caza, ejercicio exclusivo de los nobles. Escribió un precioso tratado sobre el tema y dejó constancia en algún documento de su predilección por las tierras y bosques que rodean a Villena. Precisamente a don Juan Manuel se debe la transformación del castillo de la Atalaya en Villena en residencia palaciega. Casi 4 meses costó a Jaime I tomar el castillo de Biar, a pesar de la catapulta
y los 60 expertos ballesteros que se trajo desde Tortosa. Su utilización como cementerio en el siglo XIX produjo deterioros en las murallas en las que se excavaron los nichos. Desde el castillo de Bañeres, próximo al nacimiento del Vinalopó, se divisan 4 provincias: Valencia, Murcia, Albacete y Alicante. El apoyo de la ciudad a Felipe V en la Guerra de Sucesión le valió los títulos de noble, fiel, leal y real. Sax, a la derecha del Vinalopó, es el castillo roquero por excelencia. Alguien dijo que se alzaba sobre una roca que semejaba a la cabeza de un elefante, parecido que nadie ha encontrado jamás. La falta de elementos defensivos propios de la utilización de la pólvora nos permiten datarlo en tiempos del infante don Juan Manuel. Castillo de Petrer, a la izquierda del río esta vez. Situado a 461 metros de altitud, ha sido reconstruido dotando a su torre del homenaje de una planta más de las que tenía originalmente. Castillo de la Mola, en Novelda, pasó de mano en mano a través de los tiempos. Don Alfonso, infante don Manuel, doña Violante, esposa de don Alfonso de Portugal, Jaime II, Pedro Massa de Lisana, quien fuera armado caballero en Irlanda en una ceremonia que enlaza con las tradiciones del rey Arturo y los caballeros de la tabla redonda. Los Luna, los marqueses de la Romana. Posee una curiosa torre triangular llamada de las 3 esquinas, que es única en Europa, peculiaridad que invita a imaginar fórmulas y ritos alquímicos en su interior. Defendiendo el punto más alto del pequeño recinto del Elche medieval, se levanta el Alcácer de la Señoría, el llamado Palacio de Altamira. El núcleo más antiguo del Alcázar es la Torre del Homenaje, el elemento defensivo junto a la Calahorra más destacado del primitivo recinto de la ciudad. Es obra almohade a caballo entre los siglos XII y XIII, siendo muy posterior el resto de la construcción. Cuenta la leyenda que en Elche tuvo una de sus bases de operaciones el héroe nacional Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, desde donde dirigía sus huestes de mercenarios indistintamente contra moros o cristianos, allá donde hubiera botín. Aunque la Torre de la Calahorra no es un castillo, sí es un elemento defensivo de gran importancia y puede dar idea de la magnitud del recinto amurallado del que formaría parte. Las primeras noticias que se tienen de ella son de 1264, cuando Jaime I exigió a la población musulmana su rendición. El siglo XVI es el de los viajes, de los descubrimientos, del control del Mediterráneo, del Renacimiento. Los castillos de tierra adentro quedan obsoletos, como meros decorados de una escenografía desvaída,
de pestes, guerras y feudos. El XVI es también el siglo del cristianismo, pero con la fe cristiana llega igualmente el miedo a los musulmanes berberiscos que merodean constantemente estas costas y las atacan con frecuencia en busca de esclavos que vender. Para contrarrestar esta constante amenaza, se construyen fortines, torres y atalayas cuya finalidad es la de proteger a los habitantes de las tierras próximas al mar: Santa Pola, Guardamar, El Campello, Villajoyosa, Altea, Calpe, muestran hoy aquellos miedos transformados en piedras. El monasterio de la Santa Faz, a escasos kilómetros de la capital, donde desde finales del siglo XV se venera el que, según la tradición, es uno de los 3 pliegues que tenía el pañuelo con el que la mujer llamada Verónica enjugó el rostro de Jesucristo camino del Calvario. Fue durante muchos años objetivo de piratas. El eunuco renegado Harsenaga y el corsario Dragut nada pudieron hacer frente a la torre vigía que aún hoy se alza elegante sobre lo que antaño fue la huerta que abastecía los mercados de la ciudad. Acaba nuestra andadura, tal vez deberíamos decir periplo, en la isla de Tabarca, o Plumbaria, Planesia, Plana, Santa Paula, Santa Pola o Nueva Tabarca, que por todos estos nombres ha sido conocida. Antiguo refugio de piratas berberiscos, recibió en 1541 la visita de mayor fuste de toda su historia, la del emperador Carlos V. El temor a las que solía hacer por estas aguas el pirata Barbarroja llevó a Bernardino Cárdenas a levantar en la isla el castillo que había de llamarse de Santa Pola. El recinto amurallado que se conserva en la actualidad es obra del siglo XVIII, como lo testimonia una inscripción que existe en la llamada Puerta de San Gabriel, en donde se puede leer que Carlos III, rey de las Españas, lo hizo y edificó. Obra demasiado reciente para esta breve historia de moros y cristianos que ahora termina, como no podría ser menos, en el mar, ese Mediterráneo mar Sirio sobre cuyas aguas navegaron los protagonistas de nuestro relato y de cuya estancia en estas tierras nos han quedado como mudos testigos los castillos.